Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Ahora recientemente ha sacado la segunda parte. Yo quisiera decir también que muchas personas lo han abordado a la entrada un poquito antes de comenzar la conferencia con su libro para que se lo firmase. Está muy gustoso, lo va a hacer, pero yo les pediría por favor que se esperen al finalizar la conferencia. Iker, como decía, todos ustedes conocen porque recientemente participa en programas de televisión, va a ser el encargado de hablarnos del periodismo de investigación, una aproximación al otro lado. Les dejo con Iker. Bueno, ante todo, gracias por esta increíble acogida. Quiero personalmente agradecer al amigo Rafael Campillo sus esfuerzos. No sé porque nunca he hecho yo un congreso, lo he organizado, ¿no? Pero sé lo que conlleva, por las decenas y decenas de congresos en los que he asistido, los nervios, la tensión. Rafa, magnífico trabajo. Yo creo que para esta ciudad es importante. No sé si me escucha bien, ¿sí? Vale. Y bueno, lo primero, darte las gracias, sencillamente. Como a todos vosotros, ¿no? Si me permitís trataros de vosotros. Creo que sí, vamos a cambiar un poco el tono. Yo soy un periodista, un simple y humilde periodista. Por lo tanto, no puedo ofreceros ningún tipo de conclusión. Es triste, es bastante a veces deprimente. Llevo 11 años recorriendo España y el mundo sin cesar. Y he visto todo tipo de cosas. He entrevistado a todo tipo de gente. Desde campesinos hasta militares, desde analfabetos hasta ingenieros, buscando un poco ese otro lado, ¿no? Cuando a mí me llamó Rafa y me dijo cómo ibas a utilizar o cómo vas a llamar a tu conferencia, prefiero llamarla charla, si me dais el permiso, dije periodismo de investigación, que es un poco mi bandera, porque yo evidentemente no soy ningún experto, no soy ningún investigador, puedo hacer periodismo de investigación, pero no soy ningún ufólogo, aunque haga ufología. Yo soy un simple reportero que quiere estar en el lugar de los hechos y contaros a vosotros lo que ocurre. He pensado bastante, cosa bastante poco habitual en mí, cómo hacer esta charla, cómo podéis viajar conmigo un poco en el tiempo entre todos, además tiene forma un poco de nave también. Vamos a apagar luego, en un minutillo, todas las luces y os puedo poner una breve cosa, una mínima pincelada de lo que yo he visto por ahí. No vamos a salir de España. Por ejemplo, mi último libro, Fronteras de lo Imposible, es por 20 países. Pero no hace falta irse lejos, no hace falta ir a selvas, no hace falta cruzar desiertos para ver el misterio. Tenemos, en mi opinión, el país más misterioso del mundo, con cosas que casi nunca se publican o se cuentan y en las que hay que ir con las tenazas, ¿no?, para sacar la información. Que lo sepan. Maestro Sinesio Darnell, maestro Enrique Vila, maestro Izpurúa han dicho cosas con su conocimiento y su experiencia. Yo simplemente soy como uno más de ustedes, con la única diferencia de, chaqueta de pana, una cámara y un cuaderno de campo. Nada más. Miles de entrevistas, cientos de miles de kilómetros, puede ser, pero nada más, un curioso. Y quiero mostrarles algunas cosas que para mí indican que hay otro lado. Tampoco lo sé. Y además, os puedo asegurar que cada vez soy más escéptico. Es triste, pero es así. Cada vez dudo más de todo, hasta de mí mismo a veces. Y lo que intento es sacar la máxima información. Soy un auténtico enfermo del dato. Me ocurre como a mi maestro, Juanjo Benítez. Absoluto fanático del dato porque es lo único que puedo ofrecerles a ustedes, ¿no? Que vean datos, que vean documentos. Pero eso no quiere decir que sea cansado, que yo sea un científico, que les vaya a hablar aquí del H más I. No. Vamos a contar historias humanas que han pasado a personas como vosotros o como yo, en cualquier lugar. Si podemos, apagamos todas las luces, lo que la tele nos permita. La tele siempre manda, si lo sabré yo. Y ven bien las imágenes, ¿no? Bueno, pues en este viaje de 1 hora, creo que nos hemos equivocado ahora de canción. Podemos poner la música de fondo, porque si no se rompe un poco la magia. No hay ningún problema, no te preocupes. Podemos poner una musiquita de fondo. He traído yo unos discos, pues simplemente para acompañar, para que este viaje sea más efectivo. Espero que ninguno se me duerma. ¿Recuerdan esta imagen, verdad? Esta niña es Reagan, la niña más famosa
diabólicamente hablando. La protagonista de una película que a mí me sigue poniendo el vello de punta, llamada El Exorcista, basada en la novela genial de William Peter Blatty. Hay un detalle para que ustedes vean, mucha gente veterana ya de aquí lo recordará. Yo tenía 1 año en el 74 cuando se inauguró la película, no me acuerdo bien, por supuesto, pero en Valladolid, un pequeño ejemplo, hubo servicio de ambulancias a la salida del cine. Venía en la prensa por el impacto tremendo que en el año 74, todavía en otro régimen, tenían estos temas. La película es increíble. Lo que yo no me podía imaginar es que yo me iba a encontrar casos como este. ¿Es esto una puerta al otro lado? No sé, mis investigaciones periodísticas lo que me han llevado siempre es hasta esa puerta, hasta ese pomo, hasta ese umbral. Yo me he quedado ahí, he intentado fotografiar, no tengo pruebas que ofrecerles y quiero que sean ustedes quienes saquen sus conclusiones. Reagan se basaba en un caso real del año 47, un caso en Estados Unidos. Una de mis investigaciones era buscar a los exorcistas españoles. Os aseguro, os prometo que fue una experiencia terrorífica. No hablamos de algunas doctrinas eclesiásticas como las evangélicas que hacen exorcismos, que me parece muy bien, o otras doctrinas. Hablamos de exorcistas nombrados por el obispado y por el Papa, en definitiva, ¿no? Vamos a pasar. Aquí tenemos a Pedro Súñer, exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, nombrado por el señor obispo. Este hombre, además yo la entrevista la empezaba así. ¿Cuál es su nombre? Pedro Súñer, su profesión, exorcista. Nos puede sonar a medievo, nos puede sonar a otra época, nos puede sonar a cuentos de caballerías. No. En la Iglesia hay personas que se encargan de enfrentarse a algo que ellos llaman diablo y que yo presumo, o presiento, o intuyo que es exactamente lo mismo. Esto es un poquito arriesgado, pero que parte de eso que llamamos apariciones, que eso que llamamos poltergeist, eso incluso que llamamos ovnis. Mi poca experiencia me está llevando a pensar cada vez con más fuerza que hay un todo, quizá ese otro lado, que se manifiesta con diferentes caretas o quizá con la careta del que está enfrente. ¿Cómo va a interpretar el señor Pedro Súñer? Imaginemos, bueno, un hombre doctísimo que le nombran durante 11 años exorcista de Barcelona, al que yo consigo arrancarle una entrevista de 1 hora en el barrio gótico de Barcelona. Yo salí de allí acongojado, voy a decir acongojado por no cambiar la palabra, porque el gran caso que él me contaba, hubo 3 casos sensacionales, pero hubo uno que me dejó, pues como igual le deja a ustedes, ¿no? Año 77, una barriada humilde de Barcelona, muy cerquita de un célebre barrio por su delincuencia, el barrio de la Mina, y una llamada desesperada, como tantas otras, ¿no? Se investiga el caso y al final se indica que vaya un sacerdote. Es Pedro Súñer, que ha hecho más de 100 exorcismos. Solo 3 para él eran el otro lado, el diablo, el mal o lo que él considere. Me dejó impresionado, os lo aseguro. Aquel año, en aquel piso humilde, en aquella barriada, esa niña hacía cosas, bueno, primero sansonismo, fuerza absolutamente descomunal. Delante de Pedro Súñer los platos se cayeron de una encimera, volando hasta la pared. Y sobre todo una cosa que me puso el pelo y la carne de gallina. Un diálogo de 11 minutos en perfecto latín con una niña de 9 años. En perfecto latín, incluso con giros solo aptos para grandes conocedores. Hablamos no de un pirado, con perdón. Hablamos de una persona que tiene un cargo importantísimo en la Iglesia como exorcista y que jamás saldrá, si no es por algún pesado periodista, en los papeles, en las radios, en las televisiones, porque tiene poco que contar. Él cree que lo suyo es una cosa que debe ir mejor al Archivo Vaticano. Tengo algunos amigos en el Archivo Vaticano, espero que un día me dejen entrar, y os aseguro que esa experiencia del padre Súñer para él era el diablo, no cabía otra posibilidad. Yo me quedé sorprendido y me recordó algo. Vamos a pasar. Pedro Súñer me mostraba el Rituale Romanum. Esto en manos de un sacerdote, de un exorcista, era algo impresionante. Yo evidentemente lo fotografié para enseñárselo, por ejemplo, o enseñároslo a vosotros. Es el libro que desde el siglo XII, mi compañera Carmen Porter lo sabe bien porque ha hecho varias investigaciones, se sigue utilizando por la Iglesia Católica para combatir el mal. Yo no voy a desvelar aquí mis creencias, que son también muy complejas. Ni creo ni dejo de creer. Pero ellos sí.
y ustedes probablemente también, creen que hay un mal, un infierno concreto, y que se manifiesta de formas tan extrañas como que un niño de 9 años nos comente cosas en latín, pero cosas tan terribles como que era un condenado a muerte del año 3 después de Cristo. Un diálogo perfecto. El hombre, el propio Pedro Suñer, me contó otros 2 casos con nombres, documentos, datos que no puedo ofrecer en este caso, y que estaban ahí, reales, que a él le habían marcado de por vida y que iban a hacer ahora ya que ya no sea exorcista. Dejó el cargo y creo que está vacante. No me extraña con este tipo de casos, ¿no? Seguimos. Regan, ¿se acuerdan, no? Linda Blair, la niña que además luego sufrió todo tipo de... No voy a decir enfermedades mentales porque tampoco es cierto, pero sí... Bubba Wallace here from 2311 Racing. Funny thing about being fast? You end up waiting. A lot. First to show up, first in line, then just waiting. Me, I rev up Chumba Casino. With over 200 social casino games, no slow lanes here. Why sit around when you can spin? I'm already racing. Your turn. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hechos extraños. Yo he hablado con gente muy cercana al rodaje de la película El Exorcista, y es cierto alguna de las leyendas, ¿no? Murieron algunas personas, no las que se cuentan, otros. Se hirieron muchas personas, muchos cámaras, y a pesar de que eran personas de diferentes religiones muy distintas, al final ese estudio, la Warner tuvo que contratar a un cura para que exorcizara el estudio, esto no se supo nunca, por la tensión terrible y hechos como que, por ejemplo, unas llamas gigantescas incendiaran todo el estudio sin nadie dentro. Al final acabó viendo una especie de psicosis, ¿no? Para unos sería el diablo, para otros serían los difuntos, para otros serían lo que ustedes quieran. Ahí vemos las típicas caretas del otro lado. Según nuestra interpretación, es una u otra cosa. Pero yo, cuando oí aquello de la niña hablando en latín, recordaba algo. Una de mis muchas correrías por España. Una que nunca olvidaré y que incluyo en uno de mis libros. Badajoz, Villafranca de los Barros, pleno siglo XVII. Una llamada, un fax mal enviado, una de esas miles de casualidades que nos pasan en la investigación, me pone sobre la pista de una historia increíble, probablemente el primer expediente X español. La primera muestra de que hay algo al otro lado, ocurrido en España y documentada en España. Pasó en esta casa, hoy remodelada. Hay una niña de 4 meses de edad, Antonia Batista, de origen portugués, está en la consulta de un médico. Yo he publicado esto con todos los nombres, todos los datos, sería muy largo aburrirles ahora con nombres y datos en este aspecto. ¿Y qué ocurre? Vean qué cosas más mágicas pasan no solo en el misterio, sino cuando uno va a investigar el misterio. A veces he pensado que tengo que hacer un libro no del misterio, sino de lo que te pasa cuando vas. En este caso, la llamada o el fax ocurre porque una archivera está arreglando unas paredes por unas inundaciones. Villafranca de los Barros, año 99, mes de marzo. Con tan mala suerte o buena suerte de que cede un muro y se encuentran unos libros que no debían estar allí. ¿Pasamos? O que nadie sabía que estaban ahí. Legajos, libros impresos. ¿Por qué alguien los había escondido? ¿Por qué en ese archivo oficial que manejaba la Iglesia en aquella época algo se había retirado? Claro, resulta que había uno de los legajos que era muy extraño. Simplemente su encabezamiento era hechos sobrenaturales. Y había un par de historias, sobre todo una, que fueron llevadas a juicio con 45 testigos en aquella época, con jueces concretos, con sacerdotes, con los médicos, hablando de lo que le había ocurrido a esa niña, Antonia Batista. En estos legajos, que igual para el común de las personas no son nada, son papeles viejos, para nosotros es un tesoro. Yo os aseguro que yo tenía la Nikon temblando cuando estaba delante de este legajo, porque es el primer documento hasta el momento de algo llamado xenoglosia, que el profesor Aizpurúa nos podía explicar perfectamente, y tantos expertos que han estado aquí. Facultad, como hemos visto antes, de hablar lenguas muertas o desconocidas. Lo alucinante es que en este caso quien habló lenguas muertas fue una niña de 3 meses que evidentemente ni siquiera podía hablar. Yo he recogido esto, expedientes increíbles, con los sellos judiciales, de cómo 40 personas han visto a la niña Antonia Batista primero erguirse con 3 meses cuando era un bebé, enrojecerse por completo y decir frases larguísimas en perfecto latín que sorprenden y sobrecogen en aquella época. La niña fue condenada junto con su madre. Antonia Batista, seguimos, que dijo frases, estas son las frases de la niña, por ejemplo, ¿no? Como, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta línea, conteret caput, decía, domus austriaca conteret caput tu. Imagínense una niña de 3 meses dirigiéndose a la gente
Y estamos hablando de un juicio en toda regla, no hablamos de tonterías, de un juicio en toda regla hecho por algo que parecía una posesión demoníaca en la época. La niña habló en frases que algunas se pudieron coger texto a texto, y cosas como Austria contret capoptum, domus Austria contret, que a mí luego algunos historiadores y expertos en epigrafía latina me escribían tras leer algunos de mis trabajos, y entonces me decían, esto significa, por ejemplo, esta frase, la casa de Austria triturará tu cabeza. O sea, cosas que se referían a algo extraño. La investigación histórica nos acabó demostrando que había habido un doble crimen en ese mismo lugar. ¿Qué pasó en esa niña? ¿Estaba recordando, estaba siendo antena de algo pasado en el anterior en ese mismo recinto, cuando ella ni siquiera había nacido? ¿Cómo es posible que alguien recupere el habla? ¿Cómo es posible que 40 personas cultas y magistradas declaren algo que nos parecería hoy absurdo? ¿Pensaría lo mismo Pedro Suñer? Posiblemente no, porque él lo ha vivido en sus carnes. Seguimos. Son historias del otro lado, ¿no?, que yo he intentado siempre difundir, no con dramatismo, aunque hoy sí que están percibiendo ustedes que el clima cambia un poco. Yo quiero que hagan este viaje, que tampoco me hagan mucho caso, son ustedes su propio juez, ¿no? Lo que sí les digo es que yo siempre que he investigado he sido honesto hasta la médula. Lo que he sacado es lo que está aquí, cualquiera puede comprobarlo, y son muchos años de esfuerzo para al menos saber que hay algo. No me pregunten si hay extraterrestres porque no lo sé, me gustaría saberlo. No me pregunten si hay espíritus porque no lo sé. Solo soy un reportero que habla con la gente, que investiga y que cree que pasa algo, que ojalá un día sepamos algo más, ¿no? Hay veces incluso, igual ustedes han dicho los ovnis, ¿qué demonios, tendrán que ver los ovnis en esta gaita del otro lado, que nos parece algo más cercano y más espiritual? Pues no. Cada vez que investigo, cada vez que hace poco tiempo, ¿no?, y es difícil localizarme a veces, pues porque estoy en un sitio, en otro. Hace muy poquito en Salamanca, uno de sus últimos casos, yo estuve allí con la Guardia Civil en el momento de los interrogatorios. 80 huellas militares. ¿Por qué no salen los periódicos esto apenas, no? Yo estaba allí alucinado, porque sé que a gente como ustedes, que evidentemente, como vosotros, que sois, no voy a decir más avanzados, pero sí realmente tenéis otra percepción, no sois como el vulgo, ¿no?, que solo piensa en determinadas cosas, le puede interesar. Los medios a veces piensan que no, y si muestran esto en la tele es con un circo absolutamente insoportable, al que desde luego yo por lo menos no me brindo, ¿no? Porque hay casos que merecen nuestra atención, como esto. Un ovni puede generar toda una historia increíble que vamos descubriendo y que donde parece ser que todo se entrelaza. Es un poco la teoría que yo mantengo ahora. Este hombre es Prudencio Muguruza, un hombre que, bueno, luego su vida fue por otros derroteros, pero que en este momento de la foto era funcionario de la Caja de Ahorros de Vitoria. Yo soy de Vitoria. Y cuento a veces este caso, pues porque yo vivía a 15 kilómetros del lugar del misterio, ¿no?, de la puerta al otro lado. Y cuando uno es niño y tiene Ochate al lado, pues se sobrecoge, ¿no? Y el día que decide ir solo, que me pasó a mí una vez, bueno, pues lo pasa mal, ¿no? Lo pasa mal, pero vuelve y vuelve porque cree que es interesante contar lo que no se ha contado. En el año 81, en el mes de julio, si no recuerdo mal, este hombre está con su perra en una zona del condado de Treviño y observa algo extraño en el cielo. Una foto muy polémica, de acuerdo, pero una foto que parece que es algo que ustedes están viendo ahí, que cae sobre un lugar concreto llamado Ochate. En etimología vasca, Och Atea, puerta del frío, o puerta del miedo. La foto del ovni sirvió para que este hombre en aquel momento dijera, caramba, ha pasado esto aquí, voy a empezar a indagar por aquí. Y empezó a hablar con ancianos, que a veces despreciados los tenemos, ¿no? Yo soy la primera persona que acude siempre a las personas de edad, los auténticos residentes de la memoria colectiva, ¿no?, los que de verdad saben historias y que a veces las tienen mucho más frescas que los jovenzuelos que andamos, ¿no?, atareados de un lado para otro y no nos enteramos de nada, ¿no? En Ochate solo queda una torre. Ochate es un despoblado, un lugar al que yo le tengo mucho cariño. Es una pena porque a veces, por ejemplo, yo hago un programa en el último que realicé, la serie que hicimos en Antena 3 Televisión, y claro, se inundó de gente, ¿no? Y no puedes parar el efecto de la televisión, ¿no? A veces te da pena. Tu propio trabajo a veces se contradice porque, claro, ¿qué clase de gente puede ir? Pues va el que se cree satanista, va el ufólogo de tercera división, va el otro que ve los hermanos de Marte. Claro, es difícil, ¿no? Pero nuestra función es informar. Es cierto que hay cosas increíbles en este pequeño pueblo. Un pueblo que imagínense ustedes cómo está ahora mismo. No queda luz, no queda agua, ni nadie que lo pueda necesitar. Fue un pueblo próspero que de repente en el siglo XIX se bloquea. En los archivos observamos que su población se convierte en cero en un momento. Aquí tenemos uno de los documentos de despoblados alaveses. En diferentes etapas de su historia desaparecen las poblaciones como muertas por algunas pestes que estamos investigando ahora y que no sabemos cuándo se produjeron. La primera de ellas en 1257.
Pero sabemos que a partir del siglo XVIII ocurre algo extraordinario. No sé qué les parecerá a ustedes, voy a llamarles ustedes porque si no voy a estar repitiendo todo el rato vosotros ustedes. Año 1840. A partir de aquí hasta 1880 va a haber 3 epidemias terribles: cólera, tifus y viruela pandémica, documentadas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Murió toda la población de Ochate por 3 ocasiones, sin que ninguno de los habitantes de Imiruri, Aguillo, Ajarte, hay compañeros como David Sentinella en primera fila, también compañero divulgador que conoce bien el tema, y es así, ¿verdad, David? Ningún tipo de enfermedad en ningún otro pueblo. Cuando yo consulto con médicos, yo me meto mucho en las historias, ¿no? Soy demasiado apasionado con las historias, y entonces me puse casi enfermo, porque estuve 3 días viendo epidemiología. Y vi que ninguna de las epidemias de cólera, tifus y viruela se correspondían en ningún otro lugar de España en aquel momento. Algunas, como la viruela pandémica, estaban erradicadas hace bastante tiempo, gracias a la vacuna de Eduardo Jenner. Pero en ese pequeño pueblo pasaba. Pero lo más increíble es cuando empiezo a investigar allí los pueblos de 1 kilómetro, 2, con los que había tránsito de agua, de ganado, de todo el material, de insectos, de pulgas, de alimentos, todo el material contagioso, y sin embargo solo morían ellos. Tan es así que en 1865... se ordena el enterramiento de los cuerpos de Ochate en una inmensa vaguada que está ahí, porque los 2 cementerios que había en los otros pueblos no daban abasto. Los propios vecinos se convirtieron en testigos de la... Riley Herbst from 2311 Racing here, and you know what grinds my gears? Waiting for coffee. But instead of counting frappes and lattes, I fire up Chumba Casino. No apps, no fuss, just fun social casino games to pass the time. By the time my coffee's ready, Order for Riley. I've already taken a few victory laps. Next time you're stuck waiting, make it entertaining. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Muerte de este pueblo entero, donde hoy solo queda una torre románica cuyo portal tenía unas gárgolas, curiosamente, que expresaban diablos y que está en otro pueblo cercano. Se transportó de allí y no queda nadie. Pero no solo eso, el mismo párroco de Ochate, Emilio Villegas, desaparece radicalmente. Hay documentos de la investigación oficial. Una noche, intentando reconstruir las casas para los que vendrían después de la segunda epidemia, desaparece. Hay una investigación del arzobispado de Burgos y a este hombre se lo traga el aire, y luego aparecen varios cuerpos combustionados. Ustedes habrán oído de la combustión espontánea, ¿no? Cuerpos carbonizados sin ningún material cercano. Hay más misterios en Ochate, seguimos. Estamos hablando de un lugar que para muchos es puerta al otro lado. Yo no lo sé. ¿Por qué este pueblo está rodeado de tumbas de niños? ¿Por qué? Ningún arqueólogo me ha dado la explicación. Y es curioso, con arqueólogos alaveses y burgaleses, como cuando yo voy, dicen, bueno, ¿y querés que tú estás con lo tuyo? Olvídanos. Pero hombre, estamos viendo que hay tumbas antropomorfas que lo admiten en algunas laderas de Ochate, y que probablemente, además, investigaciones muy interesantes, recientísimas de hace un mes, me han enviado algunos historiadores de la Universidad del País Vasco, tras leer el trabajo de Ochate, y dicen que se han descubierto algunas de las partes de las tumbas, pero puede ser una circunferencia y la torre en medio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué significaba eso? ¿Eran niños o eran gente extraordinariamente pequeña? Si podemos poner la música de fondo, la del otro disco, mejor. Es que es Jean-Michel Jarre, que es un ídolo para mí, pero es que a veces se desmanda un poco. Entonces, tumbas de niños, no sé qué interpretación incluso esotérica puede tener, rodeando un mismo lugar. ¿Por qué se enterraron allí? ¿Por qué no quedan restos? ¿Por qué eran todos más o menos de la misma altura? ¿Acaso llevaban a niños enfermos? ¿Por qué Ochate significa puerta del frío o puerta secreta? ¿Por qué no hay ningún pueblo con la etimología parecida? ¿Por qué no queda nadie? ¿Por qué hay peñas con inscripciones vascas que dicen, por ejemplo, Peña de Arrate, una gigantesca peña, cáete y mata a esos diablos de Ochate, siglo XIII? ¿Por qué? ¿Por qué había ese odio hacia un lugar concreto? Bueno, pues hay teorías de que es un lugar de poder desde muy antiguo, que antiguas sectas conocieron el poder que emanaba de ese lugar, y que incluso quizá algunos lo consideraron puerta hacia el otro lado. Hay que tener cuidado con todo esto. Hay que tener cuidado. Esta es la portada de mi primer libro, que yo hice un poco de patria, ¿no? Diciendo, voy a sacar Ochate. La vegetación está muerta. Hay un montón de teorías sobre las plantas venenosas que yo ahí pongo un poco en duda, porque he habido todo tipo de estudios. Pero hay misterios absolutos, durante los últimos 50 años, en cuanto a aparición de ovnis, como la que hemos visto, en cuanto a combustiones, en cuanto a desapariciones,
y sobre todo, incluso ya es triste, pero en cuanto a rituales satánicos, no solo ahora sino en la antigüedad. Pero ¿por qué se elegía ese lugar? Los expertos saben que incluso los monumentos funerarios pocas veces se hacen al azar. Las culturas íberas, antes que las culturas que luego vinieron, luego después, utilizando siempre un mismo suelo como un punto de poder. Seguimos. ¿Qué testimonios me he encontrado yo en Ochate? Gente que era absolutamente escéptica, como don Fernando Gil, empresario, y que una noche, pasando por Ochate, se encuentra una sensación que yo personalmente me gustaría no encontrarme, ¿no? Aunque a veces estoy en el lugar justo para encontrarme. Un sonido como un latir de corazón, en plena oscuridad. Él se aproxima, sin saber la historia de Ochate, y una mano, perfectamente mano, que incluso él identificaba como femenina, que le acaricia el pelo. Casi le da un infarto en ese momento, pero realmente, infarto, sale corriendo y empezará a investigar los hechos de Ochate, con un grupo de gente, entre ellos técnicos de Radio Euskadi, como Alfredo Resa, como Enrique Chazarra, que consiguen algunas de las psicofonías. Yo las suelo poner, pero bueno, como mañana Pedro nos pondrá magníficas psicofonías, he considerado mejor no ponerlas. Psicofonías terribles, 2 de ellas impactantes, con un año de antelación, con un año de diferencia, en esta torre. Una de ellas es una voz de niña increíble, con todo tipo de aislamiento, en un lugar donde no hay nada en kilómetros a la redonda, no hay vida, y la voz de una niña perfecta que dice Pandora. Nadie sabe por qué, ni a qué se refiere. Para muchos se refiere al mito de la caja de Pandora, que se abrirá algún día. No lo sabemos, es demasiado especular. Otra dice, un año después, octubre del 87, los técnicos de Radio Euskadi, que de sonido saben un rato, sale una voz que dice, ¿qué hace aún la puerta cerrada? ¿Qué puerta? ¿Ochate, el nombre del pueblo? No lo sabemos. Yo a veces soy un poco macabro, lo entiendo, pero creo que tengo una responsabilidad como informador. No todo es tan bonito en el esoterismo, no todo es tan bello. Está la otra cara del misterio, de la que luego hablaremos también. Hay gente que da un paso más allá, que es peligroso, como Alberto Fernández, investigador a la vez, que cree que en Ochate está la puerta al otro lado. Yo puedo intuirlo, pero creerlo ya a pies juntillas es difícil. Tras una serie de investigaciones prácticamente se inmola. Una historia un poco dura, se mata delante de la torre convencido de que ese es el punto hacia otro lado. Demasiado pago, ¿no? Por mucho que sea el conocimiento que viene después. Seguimos. En este mismo, vamos a llamarlo corral, una de las pocas cosas, de las pocas piedras del esqueleto que queda de Ochate, varias personas en diferentes épocas observan una cara flotando en el interior que muchos identifican, y yo pienso que es su gestión, que es la propia cara de Alberto Fernández. La vemos al revés, una nariz aguileña. Ustedes van a parecer que es una mancha, es una fotografía captada en ese lugar, una especie de nariz, una oreja, lo que piensen que es un rostro hacia abajo, no lo sé, una cara como de tristeza, o la parte inferior de una cara, yo no lo sé. Solo sé que hay mucha gente que le afectó tanto que jamás volvió a pisar Ochate, convencidos de que realmente pasaba algo, de que esa torre, no desde ahora, sino desde el siglo XII, era algo digno para gente muy valiente para pasar a otros planos de existencia. Incluso militares, siempre una cosa que hay tanto silencio, tanta hipocresía a veces, ¿no? Y muy poquitas veces ayuda. En el destacamento de Araca yo recojo los testimonios del capitán Resines, capitán Laborda, que viven desde sus carros de combate haciendo maniobras cerca de Ochate, sin saber nada de la historia de Ochate, viven experiencias aterradoras. Nombres, apellidos, capitanes del ejército, tercera región, carros de combate, Araca, Álava. Seguimos. E incluso hay testimonios que yo recogí después, como el de Miquel Colmenero, productor que, siendo radioaficionado, está haciendo unas experiencias, está con un Renault 4, con otra persona, con unas antenas, probándolas, entonces se dirigen hacia la zona cercana a Ochate, hacia un camino. Bien, el otro grupo queda abajo. En mitad del camino, entre un coche y el otro, mientras los de abajo ven lo mismo que los de arriba, desde diferente perspectiva, ven 2 seres con una especie de capuchones, algo, yo lo reconozco, señores, absolutamente absurdo e increíble, de más de 2,5 metros, de luz, con 2 franjas negras. Lo que no sabía Miquel Colmenero es que me estaba contando lo mismo que hace ya unos años me contaron en Las Urdes, en el pueblo de Río Malo de Abajo, un testigo en el año 45, o lo mismo que pasó en el año 97 en Parada Seca, Galicia. Los mismos seres. Tengo decenas de cuadernos de campo. Ustedes ven los dibujos y hagan la prueba.
lo mismo, testigos que jamás se vieron y jamás se verán. ¿Qué estaba viendo? Sin embargo, muchos colegas tendientes a ser más ufólogos, o más, cada uno hacia su campo, dicen, esto eran humanoides, seres que vienen de otros mundos, extraterrestres. Yo no lo sé. ¿Por qué esto va a ser extraterrestre? ¿Qué es esto? ¿Qué son dos tipos? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es este holograma? ¿Por qué se aparece ese tipo? Un detalle. En el coche de Miquel Colmenero, aterrorizados, en la cinta, sin estar grabando, en la cinta del cassette, no en el aparato radiofónico, de radioaficionado, se graba una voz que dice, yo sí estoy. ¿Qué sentido? ¿Por qué? Hay una interacción entre fenómeno paranormal y fenómeno aparentemente ovni. Pues parece que en Ochate se junta un poco todo, ¿no? Seguimos. Por eso mismo yo a veces no es que reniegue de los ovnis, que es mi gran pasión, ¿no? Las huellas, informes militares, testigos, algo ocurre. Pero cuando me preguntan, yo en el último programa de televisión con Juanjo se enfadaba conmigo, Benítez, ¿no? Pero ¿cómo después de tanto tiempo no crees que están los extraterrestres? Digo, no, me gustaría tener tu certeza, yo no la tengo todavía. Lo que sé es que están los ovnis y los casos apasionantes, dignos de seguir siendo investigados y contados, pero no sé si son extraterrestres. En Cuarte, en un pueblo de Zaragoza, en este patio interior, 12 personas a la vez, desde diferentes puntos, observan un ser que me dibujan de diferentes formas, volando. Gente que no está loca. Gente que es muy importante. Luego no serán contactados ni abducidos, de los que yo renuncio bastante, pero no por considerarlos mala gente, sino porque cuando ya es un fenómeno psicológico en el que uno se siente implicado, yo como periodista ya no entro. Prefiero la gente que en su vida supo de estas cosas, ni quiso saber. Su vida sigue siendo la misma, no se convierte en un tío de túnicas, ni se convierte en un echador de cartas. Sigue siendo el mismo campesino, el mismo mecánico, el mismo alfarero, pero aquel día que no le digan que no, que vio algo extraño e inaudito, encuentros con el absurdo, encuentros que podrían llevarnos a otros puntos de España. Seguimos en Almoláster, La Real, Huelva, investigado por la Guardia Civil. Estos informes que yo reproduzco ahí, con dibujos del gran Antonio Moya Cerpa en los años 70, informes oficiales que se escondían en los cajones, y de no ser por gente como el bueno de Juanjo en su época con su cruzada personal, jamás los periódicos, creo yo, hubieran sacado esto si no fuera pues de una forma de chufla. Y es triste que a veces, por ejemplo, la televisión vuelva a dar esta chufla, ¿no? Que no haya un espacio, que no haya forma de que esto siga siendo periodismo de sucesos, que en mi campo es lo que yo quiero hacer. Almonáster La Real, caso ovni, según la Guardia Civil. ¿Pero por qué caso ovni? Ahí no había ningún objeto. Había dos seres luminosos que pueden ser cualquier cosa, o no. ¿O no pueden ser imágenes, como hablaba el doctor Enrique Vila, de los que están al otro lado? ¿Por qué tiene que ser una experiencia cercana a la muerte? Esto le pasó a esta muchacha de 21 años en un camino rural en pleno día. Investigación oficial de la Guardia Civil. ¿Por qué no? Escalante, Santander. Una calle. 2 testigos. ¿Vamos a ver el dibujo? Es uno de los casos más impresionantes que yo he visto en mi vida. Y os aseguro que es de esos en que tiemblas, porque yo no soy científico, ni pretendo serlo, pero sabes que te están contando la verdad. Me voy a permitir un minuto en contaros el caso. 5:30 de la mañana, Escalante, Santander, una población minera. Las 2 personas que veíamos antes, Margarita Cajigas y Miguel Ángel Ruiz Samperio, que como cada tarde, sin pensar en ovnis ni en zarandajas, julio del 76, van a su trabajo en la empresa de magnetos FEMSA, de Treto. Una fábrica de baterías. Eran obreros y iban allí. Había un pequeño coche, un 850, si no recuerdo mal, en la plaza del pueblo. Una plaza que hacia un lado sale la carretera, con esa casa que veíamos. Bueno, Margarita y Miguel Ángel, magníficas personas, que jamás han querido casi ni volver a saber de esto. Yo les arrancaba el testimonio en una noche de lluvia y una tarde de lluvia, y me lo volvían a contar, como lo investigó en su día la Guardia Civil. En ese momento, sin ellos creer en nada, aparece un ser que es esto, como una torre con una especie de sombrero, o algo cónico, parecía un tricornio realmente, ¿no? Con una especie de capa negra y 2 piernas muy separadas, que van entrando, penetrando en lo que es el pueblo de Escalante. 5:30 de la mañana. ¿Qué es eso? Yo os aseguro que pocas veces he visto mucha gente asustada en estos años, ¿no? Pero pocas veces he visto a alguien tan asustado como Margarita Cajigas cuando me cuenta que en un momento ese ser se da la vuelta o se gira, como a cámara lenta, me decía, como los astronautas en la luna, ¿no? Ahí, como si no fuera material. Y le ve una cara con el mentón como curvado, ¿no? Fijaros qué cosas. La prensa se rió del caso. Dijeron, bueno, qué tonterías. Por eso mismo no investigaron los colegas de allí, de Santander. Si lo hubieran hecho,
si hubieran invertido un poco de tiempo, hubieran sabido que había otros 5 testigos. Uno de ellos, yo reflejo, el del propio alcalde del pueblo, don Manuel Ventura Lusares, que se encuentra, oye algo como un cántico misterioso. Muchas veces estas apariciones van precedidas de un sonido extraño, como un cántico y algo parecido a cadenas, y desde la ventana de su habitación durmiendo ve pasar al hombre. Las medidas que hicimos eran 3,27 de alto. ¿Qué es esto? La prensa hablaba de extraterrestres, Juanjo Benítez hablaba de extraterrestres. El que sea espiritista puede decir que es un espíritu, pero ¿qué es? ¿No puede ser lo mismo? La misma materia, la misma forma, que se manifiesta en diferentes momentos, o como decía en esa magnífica conferencia del profesor Sinesio Darnell, cuando por algún momento dado se corta, ¿no? Los datos de un lado pasan a otro. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Un cortocircuito entre mundos, no lo sé. Pero esto pasó en Escalante. Esta gente sigue siendo como ustedes y como yo, y se avergüenzan igual cuando ven algunos espectáculos televisivos o en otras formas, perdonen que insista, y dicen qué pena, ¿no? Porque lo que vimos nosotros no tiene nada que ver con brujerías ni cosas raras, ¿no? Fue algo que vimos durante unos segundos y que nos marcó la vida. Unos días después, en el campanario de Isla, el propio sacristán, que vamos a ver ahora, don Pedro Higuera, observaba dentro del campanario, una persona que jamás creyó en estas historias, el mismo ser de Escalante, del que la prensa no informaba y no se creía, en horizontal, flotando en horizontal, con declaración jurada ante la Guardia Civil. ¿Qué pasó? ¿Por qué en Escalante y Isla, en esos dos pueblecitos de Santander? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué son estos seres? Yo no sé si alguno tiene la respuesta, yo no, pero los casos ocurren, los casos ocurren. A veces el mayor miedo no es estos seres que dicen, bueno, los ha visto otro, ¿no? Los he visto en la carretera o parecen ovnis. Todo esto del otro lado, al que yo me intento aproximar con el periodismo, a veces tiene momentos más dramáticos o más cercanos, porque parece que es de otro cuando pasa en la carretera, pero qué miedo da cuando pasa en una casa, ¿no? Cuando en nuestro propio domicilio están pasando cosas que parecen dignas de ese otro lado. Yo podría hablarles de muchísimos casos, ¿no? Uno de ellos, lo veíamos antes, era esa fachada, esa barriada marginal de Madrid, en el barrio de Absorción General Ricardos, la calle del Toboso, que pasó a la historia como Casa de los Ruidos. Portadas de periódicos, esta vez sí, de Diario 16, además con un buen compañero, Paco Pérez Avellán, que hablaban de 300 vecinos, imagínense la escena en pleno enero del 77, pasando un frío que te mueres, en la calle, que no iban a la casa, porque en una de las casas de muy deficiente construcción, estas personas, el matrimonio Antúnez de las Heras, con un hijo adoptado, Mauricio, mulato, una persona con algo de deficiencia mental, se puede ver en el rostro prácticamente, tienen que verse condenados a dormir en el salón, porque los fenómenos que están ocurriendo dentro de esa casa ya son absolutamente insoportables. Es el primer caso en que la comunidad, en la alcaldía de Madrid, con el alcalde Arespacochaga, envía una comisión científica a investigar estos hechos. Vean lo que se encontraron, en fotos realmente impactantes. Aquí vemos, publicación antigua en los años 70, una de las fotografías de cómo algo ha roto un trozo de pared. Estos puñetazos que estaban o entraban dentro de la pared se repitieron ante personajes de la talla de don Germán de Argumosa. Se grabaron psicofonías terribles. Hay una de Germán de Argumosa que dice: tengo miedo en esta casa. Y sobre todo, varios técnicos y Manuel Gómez, el comisario del distrito de Carabanchel, ellos perciben y declaran, yo lo cuento, como un televisor, el viejo televisor que tenían allí, se desplaza perfectamente y está un tiempo levitando hasta que cae. Como ocurría en Rosenheim, en Alemania, en un caso célebre, las lámparas, en el momento que Mauricio tenía esta especie como de crisis, o se revolvía, tenía una especie como de ataques, las lámparas, delante de fotógrafos, delante de investigadores de la propia Policía Nacional de Madrid, se enroscaban, solas. El cable daba vueltas, había puñetazos en las paredes. ¿Saben cuál fue la explicación oficial? Que eran unas obras del metro que pasaban cercanas, creo que en la nueva estación de Marqués de Vadillo. Claro, se tranquilizaron, hasta que cuando acabaron las obras siguió el poltergeist, ¿no? ¿Qué explicación hay ahora? Paco me lo he contado, un momento, ya era época democrática o predemocrática, un poco liante, ¿no? Le obligaron a cortar la información. No es un caso único, luego veremos cómo a veces a los periodistas, sobre todo en otras épocas, obligan a dar carpetazo cuando algo realmente parece que es digno del otro lado, o que se nos escapa, o que no conocemos, ¿no? Este es Mauricio. Mauricio al final, que desapareció.
fue enviado a la Sociedad Española de Parapsicología porque creyeron que él era el causante de todo esto, el causante inconsciente. Algunos mantenían que era un fraude, pero cómo provocaba aquellas roturas y aquellos movimientos en otra habitación donde él no estaba. Fue un caso muy complicado. Al final Mauricio, esta es la última noticia firmada por Pérez Avellán, Mauricio desaparece de la Casa de los Ruidos y de aquella historia jamás se supo. Tan solo un par de legajos en la comisaría de Carabanchel, a los que acudí con Lorenzo Fernández, y poquita cosa más. Una historia increíble. Desde que se fue Mauricio, los ruidos no volvieron a aparecer. Ruidos increíbles, a veces lamentos. ¿Los provocaba él? Él era como la niña que hemos visto de Badajoz, una antena, un receptor de algo que pasaba en ese lugar y que se catalizaba a través de él. No lo sabemos. Son evidentemente historias del otro lado. Personalmente, una de las que más me ha impresionado es la del llamado caso Vallecas. Yo he estado muchas veces en esa casa. Creo, por algún último trabajo, que la familia se ha podido mudar a otra casa, por fortuna para ellos, ¿no? Siempre me decía la gente, bueno, Iker, ¿y esta gente por qué no se va de esta casa? Hombre, claro, es que vivían en un barrio humilde y tampoco había mucho dinero y desde luego no ganaron nada con esto que les ocurrió. No podían. Ahora creo que han podido. Aquí hay uno de estos casos que para mí son una golosina, aunque puede sentar mal, ¿no? Golosina con lo que vamos a ver. Pero es un caso de eso que para el periodista es auténticamente apetecible, porque hay información documental de la policía. Un verdadero expediente X. Una verdadera información contrastada por personas como policías independientes que ven algo dentro de una casa y que lo dejan manifestado en un informe. Esta es la madre de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Ahora vamos a ver al padre Máximo Gutiérrez. Ese hilo no es nada paranormal, no es ningún ectoplasma, es que le saqué la foto justo cuando el hombre expiraba el humo de su cigarro. Y en esta casa de Vallecas, en el barrio de Palomeras, ocurrirá algo excepcional. Algo digno de contar, de mantener y de que le demos vueltas un poco, ¿no? Ustedes verán el mensaje que quiero enviarles. Varias cosas mal hechas se juntan aquí. Estefanía Gutiérrez, 18 años, una mujer corpulenta, era aficionada a la Ouija, de la que nos habló Azorín el primer día. Bueno, en este caso la Ouija, o lo que fuera, mostró toda su maldad. El último testimonio en el instituto donde estudiaba Estefanía Gutiérrez es de varias niñas jugando y que la propia profesora observa cómo el vaso revienta y sale un humo negro que se mete en la boca de Estefanía Gutiérrez. Siempre declaraciones de las personas que allí estaban y que testificaron después en la policía. Bueno, esa misma noche Estefanía Gutiérrez deja de existir. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo estaba entonces en un programa que se llamaba... Presentábamos un programa en una cadena de Madrid que se llamaba Investigación Abierta, con compañeros que están aquí, y era un programa policial. Entonces hicimos un reportaje desde el punto de vista policial, una intervención en una casa encantada en el Madrid del año 92 a nivel policial. Bueno, yo me siento en la cama y ven ustedes, yo no soy ningún sensitivo, pero hay veces que te da un yuyu una cosa en algunos sitios, y aquella habitación de aquella niña con esas muñecas, saben ustedes, de porcelana, con la cara de porcelana, sin ventana, en una esquina. Y yo nada, me siento a hablar con el padre y digo, bueno, pues yo, si me dice usted dónde murió la niña, pues yo empiezo aquí la intervención para la televisión. Y me dice, ¿dónde está sentado? Un respingo, que, madre mía, la cama estaba ahí intacta desde entonces, ¿no? ¿Qué pasó un día? El día que Estefanía murió. Bueno, murió con una especie de ataque de epilepsia. Según los padres, habló con voz de hombre, dijo cosas, barbaridades auténticas, como si alguien estuviera poseyendo su cuerpo. Eso, desde luego, creo que puede ser también la tensión del momento, no en los padres. Pero lo cierto es que a partir de su muerte empiezan a pasar cosas en esa casa. Una, creo que es aterradora, ¿no? Y creo que nadie de verdad miente o cuenta estas cosas, se los inventa para que uno saque ningún provecho. La madre y el padre no se creían entre sí, hasta que un día los dos oyeron lo mismo. Desde el baño que estaba acoplado a la habitación donde murió Estefanía Gutiérrez, sale una voz de niña que dice mamá varias veces por la noche. Bueno, no lo sé, no es ciencia. Una madre sabe lo que es la voz de su hija, la escuche donde la escuche. A partir de ahí una sombra negra no solo aparece en el pasillo, sino que aparece incluso ante varios testigos vecinos que observan esas cosas sin ser de la casa y que se lo comunican. Llega una noche, que es el 18 de noviembre del 92, en la que todo se sale de madre. Y uno de los cuchillos de la cocina se estampa contra un corcho, está a punto de dar al hijo pequeño. Son una familia numerosa y hay una experiencia aterradora, ¿no? Las dos hijas me cuentan cómo ellas duermen en dos literas y cómo ven la sombra esa, sea lo que sea, una sombra calva, que se
Es la descripción más compleja que he visto de un espectro, y es que esto es un espectro. Reptando por el suelo, con el pecho en el suelo, entrando así, y cómo las muñecas de porcelana se estampan contra el otro lado, ¿no? Ese día Máximo Gutiérrez llama a la policía. Ese mismo día el marco, la única foto de Estefanía Gutiérrez, la víctima, la que hacía la ouija el primer día, se quema por dentro del cristal. Explíquenle a algún científico, a algún físico, cómo se pueden salir llamas dentro de un cristal que está pegado a un papel, ¿no? Sin oxígeno, se quema solo ese marco. Seguimos. ¿Qué tenemos aquí de importante? Y además bien grande para que se vea en el expediente. Alguna gente dice que a veces los expedientes no se muestran todo bien que se deben mostrar. Esa noche del 18, además yo he conocido a 3 de los policías. Uno, Carmen Porter lo sabe, ¿verdad? En una coincidencia increíble de estas que nos pasan, en un taxi. El taxista era policía también. Y bueno, es increíble que te coja un taxista que fue el que intervino en el caso Vallecas, ¿no? Suelen pasar estas cosas, se lo aseguro. El expediente policial, uno de los expedientes X españoles auténticos, es este. Se lo leo rápidamente, aunque creo que ustedes lo ven, ¿no? En el informe de esa noche, dice a las 2:40 horas por el canal 7 de H50, terminología policial. Llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta y que posteriormente llamaría por teléfono. Se le ha puesto el vello de punta al inspector jefe, que con 4 policías va a esa casa porque se oyen gritos detrás de lo que es la llamada de auxilio de los padres. Seguimos. Dirección General de la Policía, arriba lo ven, ¿no? 27 del 11 del 92. Se encontraba en situación de misterio y rareza que, estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír, esto lo firma el policía, y observar como una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe, que estaba allí, y los 3 policías allí presentes. Luego habla sobre un mantelito, el Z2 ve algo que cae del aire, que son babas marrones. Policía Nacional, año 92. Esto no sale a la luz normalmente. El informe es muy largo, hay uno que es terrible, que habla del Cristo. No sé si leen arriba, el Cristo, no sé si es otra parte del informe, pero hay un testimonio del Cristo que da la vuelta. Un Cristo que da la vuelta delante de 4 policías españoles, ¿no? Conclusión del informe de la Policía Nacional, 11 de noviembre, que hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Pero esto apenas se conoce, ¿no? ¿Qué pasaba en esa casa? ¿Era Estefanía? ¿Estaba allí de alguna forma todavía? ¿Estaba en esa interfase de la que nos han hablado tanto? ¿Es lo mismo que el ser de luz que se encuentra la mujer que hemos visto de Huelva en una esquina y que otros llaman como ovnis? ¿Es la misma fuerza que genera marionetas o siluetas o se representa delante de testigos y cada uno lo interpreta a su forma? Porque esta gente tuvo la desgracia de encontrarse con ese otro lado en su propia casa. Hubo otros que se metieron en él aparentemente y nunca salieron. Y una de las investigaciones de las que no he publicado todo más increíbles ha sido la de meterme en el archivo del grupo 20 de la Policía Nacional, ya desaparecido, en el que hay un epígrafe. Hice una fotografía, cuando estaba en la revista Enigmas, una fotografía impresionante que era multitud de carpetones y arriba fotos de desaparecidos y una cosa que ponía grupo 20 Policía, desapariciones extremas. Esto es cuando no hay explicación posible. El caso del niño pintor que se esfumó ante testigos en una calle soleada delante de gente, se hizo nada, es uno de los más increíbles, pero el realmente bestseller, ¿no?, de las desapariciones increíbles, considerado hoy la desaparición más extraña de Europa, es la historia de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. ¿Se acuerdan, verdad? He oído sís por ahí. Yo pocas veces he visto a un policía prácticamente llorar, a un jefe de protección civil como Rafael Noja, pero lloraban cuando, grabándoles para este programa, hace ya 5 años, se cumplían 10, se han cumplido 15 ahora, me hablaban de esta desaparición, muy brevemente, para que ustedes vean lo que es una desaparición extrema. Estoy tocando muchos palos del misterio, pero que en el fondo parece que es todo lo mismo, ¿no? Un camión, cisterna, con ácido sulfúrico, ¿cierto?, a 98% de pureza, que se demostró por activa y por pasiva, y yo he demostrado que era imposible no solo disolver a un niño, sino disolver un trozo de carne de ternera, como se mostró en la Guardia Civil de Colmenar Viejo. Un viaje que aparentemente no es de placer, es de trabajo, 2 padres que llevan a su hijo en medio de la cabina. Yo quiero, por favor, que se imaginen un Volvo F12, un camión, tampoco muy grande, y en la cabina, padre conduciendo, Andrés Martínez, Carmen Gómez la madre y el niño en medio, en ese espacio. En ese programa yo seguimos los reporteros que nosotros teníamos, toda la trayectoria desde Murcia. El camión sale de Los Cánovas, una pequeña pedanía de Murcia donde hay una tumba todavía abierta, esperando a que llegue Juan Pedro, vivo o muerto, con flores, siempre. Porque el caso ha impactado tanto que nadie se puede explicar dónde está este niño.
se lo devoró el aire, ¿no? Como decían allí. Estos hombres salen, este camión sale, y en la antigua Nacional 1 van parando en varias gasolineras, incluso a unos metros del lugar del accidente, paran en el Mesón Aragón, y nosotros encontramos a un hombre que había sido dado por muerto, Felipe Alhambra, que no estaba muerto, y que nos confiesa que sí, él es el que sirve un vaso de leche y una bayonesa para el niño en la última parada, en la última estación de servicio. El camión emprende el camino hacia el puerto. En un momento dado nadie sabe qué pasa, que se estrella en un lateral, y lo que nadie sabía, yo lo publiqué, pero nadie sabía, es que en ese momento el camión iba con coches delante y detrás, que la gente salió de los coches y fue evidentemente a ver qué había pasado. La cabina quedó herméticamente cerrada, no se podía abrir. A unos cientos de metros, todo el mundo había visto el padre, la madre y el niño montándose en el camión, el niño en medio encima, no salió por ningún lado. La cisterna no se abrió hacia el camión, quedó herméticamente estampada. Se abre y no había niño, no había huellas, no había un pelo, no había una gota de sangre, no había nada. Se han utilizado 10.000 hombres, Protección Civil, Guardia Civil, Policía y civiles que han querido colaborar. Ni un rastro. Está considerada la desaparición insólita o extrema más rara de Europa. Desapareció allí. Y me voy a permitir el lujo de contarles a ustedes una experiencia que yo tuve grabando en este lugar, para que vean qué cosas pasan, ¿no? Parece que los lugares se quedan marcados por el misterio, ¿no? Ocurrió en Somosierra, se cumplían 10 años. Estábamos allí y fuimos al lugar con las cámaras. Les doy mi palabra de honor y hay testigos. Cuando llegamos allí, vemos que en el punto exacto 96,5 se estrellaba un camión. Caramba, ¿cómo es posible, no? A veces el destino, la sincronicidad, como decía el doctor Izpurúa, hay como unas cosas que te juegan malas pasadas. ¿Cómo me quedo de pálido cuando veo que es un Volvo F12? Un camión que ya hacía mucho tiempo que no se construía en ese modelo, que se ha estrellado en el mismo lugar, en el 10º aniversario, en el lugar donde vamos a grabar. Claro, nosotros grabamos y en la televisión se pensaban que teníamos imágenes del momento real, la Guardia Civil cogiendo los restos, todos los enigmas que allí pasaron. ¿Saben lo más increíble? El camión era matrícula de Murcia. ¿Qué pasa ahí? Yo les doy mi palabra de honor, más no puedo darles, y las muestras, y las fotografías. ¿Dónde fue Juan Pedro? ¿Dónde está Juan Pedro? ¿Se fue a algún sitio? ¿Lo atrapó a algún sitio? Yo no quería irme habiendo tocado campos que parecen radicalmente opuestos, ¿no? Los ovnis, las desapariciones, los poltergeists, y que parece que tienen un todo que se manifiesta de vez en cuando, y que incluso hay lugares, como hemos visto en el chat, que parece que quedan marcados, no desde hoy, sino desde la antigüedad. Aquí don Pablo Villarrubia, maestro de la investigación, gran periodista, nos contará y podría contarnos. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Como yo he visto en España, ¿por qué los casos no de ovnis, ¿no? sino de luces extrañas que se repiten, siempre son muchas veces cerca de yacimientos funerarios? ¿Ovnis? ¿Muertos? Porque un mismo caso en Galicia te cuenta que es la Santa Compaña y en otro sitio te cuentan que es un objeto de otro mundo. Bueno, hay unas conexiones rarísimas que yo todavía no acabo de comprender, ¿no? A veces una triste noticia es lo único que sabemos de estos temas. Por ejemplo, un pequeño recuadro en La Vanguardia, ¿no? De una fecha concreta. Sé que esto puede ser un poco desagradable, ¿no? O que no es positivo. O a veces incluso algunos me dicen, joder, tú pones unas cosas en los libros que joder, es que te da miedo y no te lo compras el siguiente, ¿sabes? Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Estaría descomprometido conmigo mismo si yo no muestro todas las caras, ¿no? Y una de ellas es el peligro. ¿Se acuerdan que hablábamos, ¿no? Del peligro? Alberto Fernández, del que se inmola delante de la Torre de Ochate. Ha habido casos, señores y señores, para echarse a temblar, que nos muestran que hay gente que se encuentra con el otro lado en su casa, como en Vallecas, gente que se encuentra en un lugar marcado por el otro lado, como en Ochate, gente que se encuentra al otro lado de repente, o gente que es llevada por el otro lado, quién sabe, como los niños desaparecidos. Pero hay veces, hay muy pocas veces, en que alguien decide ir al otro lado directamente. Una de las historias que más me ha impactado en toda mi vida de reportero es el caso de los suicidas de Lérida. Se lo voy a contar muy brevemente porque ya se está agotando el tiempo. Quiero que vean esta escena. Lérida,
año 78, febrero. Juan José Vargas y ahora veremos a Francisco Saureu Prim. No vemos a Francisco Saureu Prim, vemos en un bar, pero bueno, ahora se lo explico. La diapositiva la habré pasado yo por delante. Dos muchachos, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de sus hijos, como cualquiera de nuestros compañeros. Una única afición, el espiritismo y los ovnis. Bueno, un día deciden que hay que seguir ampliando estas materias, ¿no? Todo su dinero se lo gastan en libros de ovnis. Sus respectivas casas son pequeñas bibliotecas de ovnis como todos hemos tenido, pero dan ese paso, que creo que es peligroso, ¿no? Yo al menos veo todo con prudencia y quiero que sean ustedes los que opinen. Ellos dan ese paso terrible que es creer que ya estamos en contacto. Y estos dos chavales hacen 24 horas finales de las que la prensa no supo absolutamente nada. Es terrible a veces como los colegas olvidan cosas que son historias humanas que nos deben hacer aprender. Estos dos chicos hacen algo increíble, ¿no? Ellos comunican con algo, o creen que contactan con algo, con lo que se llamaría escritura automática, y que los expertos nos podían contar perfectamente. Están recibiendo mensajes. Y un buen día, ese día de febrero del año 78, deciden uno de ellos ir por la mañana a ver a sus compañeros de dibujo técnico y regalarles los compases, el material caro. Cuando yo localizo a alguno de los amigos, ellos me dijeron que él les dijo con una sonrisa en los labios: no os preocupéis, no lo voy a necesitar más. A ese bar que hemos visto y que veremos ahora, donde todavía estaba Francisco Manuel Sales, se acordaban perfectamente, en plena Rambla de Ferran, en Lérida, cómo esos dos muchachos estaban en la última mesa, cómo se tomaron 12 cafés solos cada uno. No sabemos si eso pertenecía a algún tipo de ritual, de algo, no sé. Pero lo que hicieron después es terrible. Se fueron los dos, llovía, era de noche, y se fueron aquí, a este punto exacto de la vía del tren. Se agarraron, miraron a Júpiter, que es donde creía que iban, y dejaron que el tren Mercancías 8321 pasara por sus cabezas. No se soltaron, cosa que es un tremendo enigma. Cuando yo hablaba en Lérida con el capitán Sevilla, después de 20 años sin nadie tocar este caso, me decía: hijo mío, hay una cosa que nunca hemos entendido. ¿Cómo un tren te pasa por encima y los cuerpos siguen aferrados? Yo tengo hasta los croquis de la Guardia Civil. ¿Había más gente? ¿Querían ir varios al otro lado y luego el más listo se quedó atrás y mandó a los otros dos? No lo sabemos. Este es Francisco Saureu, 16 años. El otro, 18 años, perfectamente sanos. Les voy a contar una cosa. Aparecen con los relojes parados a la misma hora, con unos papeles que jamás he podido recuperar, que podían ser parte de este caso, parte importante. Y sus cuerpos están en el cementerio de Lérida, se lo digo, uno de los cementerios más tétricos que he visto en mi vida. Y me pasó una cosa. Cuando fui allí, estaba tan imbuido en la historia, tan metido, que me cerraron en el cementerio, conmigo dentro. Les hace mucha gracia, pero les aseguro que a mí... por ejemplo, Carmen, que es la que me tiene que aguantar, sabe estas cosas, ¿no? A veces le llamo desde los sitios más insospechados, pero esta vez el móvil lo dejé en el coche encima. Entonces tenía el coche fuera, me metí, empecé a buscar, se hacía de noche, como se ve en la foto, se iba haciendo de noche. Y bueno, yo me metí, vi que había un entierro, yo sigo, porque quería ver las tumbas de estos chicos, ¿no? Estas mártires del misterio, estas personas que para mí pensaron demasiado deprisa y dijeron: hay que ir ya al otro lado. Demasiado arriesgado, ¿no? Demasiado triste perder una vida con 18 años, 16, para irse al otro lado de esa forma. A ver qué. Bueno, resulta que creo que es a las 7:30, era invierno, cuando hice esta investigación, cierran yo oí una sirena, pero yo no sabía. Entonces cierran, y las puertas son inmensas. Si alguien conoce el cementerio de Lérida me puede dar la razón. Y los 4 puntos cardinales del cementerio es inmenso y cerrado. Hombre, pues pasar una noche cerrado después de estar 3 días investigando este tema en el cementerio de Lérida no es como muy acogedor, ¿no? Les puedo asegurar que no lo vi, pero yo vi la cara de los dos chavales flotando. Entiéndame, no lo vi, pero la sugestión es tan fuerte, el miedo es tan fuerte, porque también pasamos miedo más que nadie, que acabas viendo cosas por el puro terror. Menos mal que una hora y media después, ya en total oscuridad, me encontró, con susto para él, uno de los últimos funcionarios con linterna, que yo pensar en algún vándalo, algún satanista por ahí, ¿no? Tuve que explicar que era un periodista. Es un caso triste. ¿Y saben lo que pasó? ¿Recuerdan que decíamos que un recorte de periódico, a veces la prensa convencional se queda solo en eso? Yo he hecho mucha prensa convencional. He aprendido, he hecho todo tipo de oficios en la prensa convencional porque hay que aprender el oficio. Pero a veces la prensa convencional coge eso, un recorte, lo han visto, ¿no? Sospechosa muerte en la vía férrea, y vean lo que había detrás. Vean la filosofía que había detrás de eso. Bueno, pues es más, lo que no sabía la prensa es que
al final acabó Salvador Arnau y Juan Carlos Miranda, los únicos que siguieron mínimamente la noticia diciendo mensajeros al más allá. 2 chavales, no 2 mártires, de los que además a nivel forense hubo todo tipo de silencios. Yo tuve que hablar con la familia y fue algo muy desagradable, ¿no? Seguimos, pero lo que no sabía la gente, y por eso es importante un periodismo especializado, es que 6 años antes, en Tarrasa, 2 amigos ufólogos emprendieron ese mismo camino, ese tren hacia Júpiter. Yo recuperé, gracias a un maestro, Ignacio de Arnaude, una carta que creo que es absolutamente sobrecogedora. Piensen una cosa antes de leerla. Estos 2 hombres se encontraron con la cabeza separada, mirando los 2 a Júpiter en una vía del tren. Eran ufólogos. Y ocurrió algo terrible. En el último día de sus vidas, había una conferencia, como hoy, por ejemplo, de un mallogrado investigador, Marius Jeguet. Ellos se acercaron diciendo que en sus investigaciones ufológicas se habían llegado a la conclusión, qué duro es eso, de que había un más allá y que eran extranjeros en este mundo. Marius Jeguet, como es lógico, dijo, bueno, 2 pirados. Y le dieron 2 cartas, una de ellas esta. Lo terrible es que al día siguiente toda la prensa aparecía el extraño suicidio doble, que es una figura forense muy rara del suicidio doble, en Tarrasa. Es terrible la carta, ¿no? Porque hablan de, sabéis que el tema de los ovnis os apasiona como a vosotros, y esto desde hace mucho tiempo. Lo que ya no sabéis es el contacto directo que desde el año 70 tenemos con ellos. Al recibir esta carta, seguramente, esto es terrible, que por algún medio de información sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es total y nos encontramos en la Tierra como 2 seres extraños. Hay una cosa que es terrible, ¿no? Nos dirigimos al centro galáctico, como una película de ciencia ficción, pero terriblemente real, ¿no? Uno tenía 47 años y otro 22. Se iba a casar, el otro era un obrero textil, totalmente normales, su única afición estos temas. Al final, en nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con el mayor placer, a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo, y quién sabe si algún día también os llamaremos. Un saludo cósmico con K. Después, esto. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Un símbolo que ninguno en los expedientes judiciales y en las cartas personales que yo tengo de estos suicidas, nadie ha logrado comprender. WKTS y 2 símbolos de infinito con un punto marcado. Según los últimos estudios, el planeta o el lugar, quizá Júpiter, al que debían dirigirse y creían personas normales. ¿Qué pasos habían dado para creer esto, ¿no? Esta barbaridad. ¿Seguimos? Las portadas de semanarios como ¿Por qué? Abrían a toda página con cosas espantosas, como diría mi amigo Villarrubia. Nos llaman los extraterrestres. ¿Saben por qué ponen eso? Porque encima del pecho de estos 2 hombres apareció un mensaje. Un mensaje en papel cuadriculado, perfectamente colocado y sin manchas de sangre. Ponía: pertenecemos al infinito, primera frase, y debajo: nos llaman los extraterrestres. La pregunta es, ¿quién se lo puso? Es imposible que un tren de mercancías te pase por encima, los cuervos permanezcan a un lado, cada uno con un papel. Los chicos de Lérida imitaron esto. Bueno, ni la policía investigó, ni los periodistas sacaron nada, y uno 20 años después puede simplemente sondear. Pero se da cuenta de que en nuestro país, y se lo puedo adivinar ya, y se lo puedo adelantar, en nuestro país ha habido un movimiento, y me atrevo a decirlo aquí entre amigos, no lo he dicho nunca, en Cataluña, que yo creo que se aprovechó de creencias de algunas personas y las condenó, ellos felices y convencidos, a viajar al más allá. El pretexto, los ovnis. Podía haber sido cualquier cosa, cualquier fenómeno. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Por eso simplemente hay que abogar por un poco de prudencia, por un poco de mesura, pero no solo en los que leen libros de ovnis, sino en los que escribimos, un fenómeno poltergeist breve, sino en los que escribimos libros de ovnis o libros de estos temas, ¿no? O libros de expedientes X, ¿no? Yo solo puedo procurar darles todos los datos, todas las fotos, todas las imágenes. Estas cosas pasan. Creo que quedan alguna diapositiva. ¿Podemos bajar la luz, por favor? Quedan 2 o 3 nada más. Yo acabo inmediatamente. Porque no quería olvidarme de una cosa importante, ¿no? Yo siempre que hago alguna conferencia, alguna charla, nunca dejo de lado el lado del peligro, porque sé la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y sé que decir, como mucha gente, esto es el más allá,
usted va a contactar con su madre muerta, usted va a viajar al espacio. Es tan duro, yo creo que, y es mi filosofía, no sabemos absolutamente nada, nadie. Bueno, ahí es una foto de tantas investigando a testigos, ¿no? En todas las partes. Gente increíble que ha vivido cosas increíbles. Seguimos, y muchas veces, policías, testigos. No me puedo despedir, muy brevemente, sin hablar de las caras de Belmez, ¿no? Pues bueno, pues como 11 años, ¿no? Investigando las caras de Belmez. Y con mi amigo y compañero Lorenzo Fernández haciendo un trabajo que creo que es bonito. Les he puesto la cosa un poco triste y a veces ustedes dirán, y yo lo comprendo, bueno, ¿y tú para qué estás? O sea, darnos información, buscar, y tú no te quedas con la impotencia, ¿no? Pues sí que me quedo a veces, pero creo que a veces nuestra función también nos da alguna satisfacción. Yo he tenido alguna satisfacción que no pago con todo el dinero del mundo, y se lo voy a contar muy brevemente. Tanto Lorenzo como yo, desde el año 90, empezamos, cuando teníamos 17 años, una serie de investigaciones en Belmez, no destinadas a estas caras de las que ya sabrán ustedes todo, ¿no? Aparecidas en Jaén hace ahora 30 años y que siguen ahí, aunque solo hay 2. Bueno, conseguimos, Lorenzo y yo, no lo que son las caras, sino el otro lado de las caras. Cómo el gobierno de Francisco Franco, por orden directa de él, y de Tomás Garicano Goñi, ministro de Gobernación, se cargaron el tema de las caras. Hubo una operación con testimonios y documentos llamada Operación Tridente, que consistía en 3 fases para derrumbar un fenómeno que tenía absolutamente colapsada la opinión pública. Como periódico Pueblo, periódico Ya, periódico ABC triplicaban tiradas solo con el tema de Belmez, como el CSIC y como la Brigada de Investigación Criminal con el capitán Corbín a la cabeza supieron desde el primer momento que esas caras que aparecían en el cemento de un suelo de cocina de unos pastores no eran pintura ni eran sales de plata, y sobre todo cómo se obligó a la opinión pública a mentir. Cómo periodistas como yo en aquella época, años 71 y 72, fueron obligados a mentir. Bueno, durante estos años, y no quiero cansarles, yo he sacado al notario que presentó las caras de Belmez, Lorenzo y yo. El único notario en el mundo que probablemente nos ha dicho que hay un fenómeno paranormal. Yo he publicado en mis libros las actas notariales, una verdadera joya, de ese mes entero en el que esa cocina que ustedes conocen de Belmez de la Moraleda de Jaén permanece claustrada, pero claustrada con planchas de acero, con 2 guardias civiles y con un acta notarial de un notario que ni cree ni deja de creer y que solamente da fe de que si eso se abre o no. Al mes, allí va don Antonio Palacios Luque, notario de Huelma, abre el precinto y ve que hay nuevas caras. Y él también, como yo decía antes, salió acongojado. Imagínense el papel, ¿no? Yo he publicado cosas que jamás se habían publicado, como eran los huesos extrayéndose de esa fosa que se hace en el lugar donde aparecen las caras. Yo he hablado con Sebastián Fuentes León, el albañil, que nos muestra aquí los huesos. Era un hueco de 2,80 y fíjense, se hacían apuestas entre los 2 albañiles porque no había quien bajase. Todo eran huesos. Huesos de niños. Algunos de ellos de 13 años se dataron en Madrid. Hay un detalle, se lo dejo a ustedes, ninguna calavera. ¿Qué hace un yacimiento de huesos en un lugar donde luego saldrán caras y ninguna calavera? Porque no hay cráneos. Teorías las que ustedes quieran. Lo más increíble y quizá lo más fúnebre es que ese lugar, Belmez de la Moraleda, aquí vemos una de las caras menos conocidas, ¿la ven? Es una expresión terrible, con pinceladas. Pero es que no hay sustancia. No hay sustancia. Las pinceladas son la propia molécula del cemento, sus partes más oscuras, la que se junta. Oficialmente es una casualidad. Mucha casualidad, ¿no? Bueno, pues esto sigue en Jaén, 30 años después. Y nosotros, y mi esfuerzo ha sido que la gente sepa cómo un gobierno puede cargarse un misterio. Allí pasó de todo. Nosotros, tirando del hilo, vimos a un alcalde, el alcalde de Belmez, Manuel Rivas, que había sido llevado en un coche, en un Aiga de la época, como decían, a Madrid y puesto cara a cara delante de Tomás Garicano Goñi. Es como si un alcalde de un pueblo de 2.000 personas lo ponen en un coche en la época sin decirle nada y lo mandan delante de el ministro de Interior. Y Garicano Goñi, conversaciones grabadas que nosotros hemos reproducido muchas veces de este alcalde, le dice: o acabas con las caras o acabo yo contigo. Y vaya, se acabó. No les puedo mostrar porque si hablo de Belmez hubiera hecho una conferencia entera de Belmez. Tengo hasta los expedientes, y los he publicado, de encarcelamiento por no considerar que es fraude. Bien, 30 años después, y ya para terminar, las caras siguen ahí, y hubo un día que toda España, os hablo como periodista y aquí un poco afectado de cómo se maneja la opinión pública, toda España, el diario Pueblo, el que llevaba las riendas de aquel misterio, el que día a día vendía más, sacaba esta información, se acabó el misterio, y decían que había una fórmula química, sales de plata. Hoy sabemos que ya un año antes de esta noticia se sabía que no había sales de plata. En el año 95 el CSIC, en su departamento de cerámica y vidrio, demostró que no había sales de plata. Pero toda España dice: caramba, los de Belmez, una vieja y un tío ahí con sales de plata, y engañan a toda España, y todo el mundo se lo cree.
Les he hablado de satisfacciones, ¿verdad? De no todo es impotencia. Bien, una de las mayores satisfacciones de mi vida, tras mi primer libro, donde yo contaba toda la historia de Belmez con todos los documentos, es conocer al periodista que firmó esto, que nunca había querido hablar. ¿Pasamos? Don Antonio Casado, redactor jefe de Tiempo, un hombre que está acostumbrado pues un día a tener una entrevista con Aznar, otro con Felipe González, fue el reportero que siguió aquello. Yo le dije, don Antonio, en Radio Nacional de España, bueno, pues esto es lo que yo sé de Belmez, ¿usted qué me dice? Bueno, Iker, tal, bueno. Como siempre, en una comida, muchas horas de hablar, y yo le dije, mire usted, la grabación del notario, las actas notariales, el alcalde amenazado, los huesos, las pruebas del CSIC, y me dijo, bueno, ahora vamos a hablar. Antonio Casado, y yo lo he reproducido y lo he publicado, me confiesa, y esto de verdad que es duro, como el periodista Emilio Romero, gigantesco y gran periodista, de para mí el mejor periódico que ha habido de sucesos, le dice un día, Antonio, esto es un pelotazo, pero se nos va de las manos. No hay fraude y hay que mentir como sea. ¿Quién te lo dice? Don Tomás Garicano Goñi, ministro de Gobernación. ¿De dónde viene esa orden? De Francisco Franco. A partir de ese día, 28 de febrero del 72, toda España cree que Belmez es un fraude, y muchos lo creen todavía. Con esta pequeña muestra, creo que no hay más diapositivas, con esta pequeña muestra, quiero decirles que a veces nuestro trabajo sí sirve para algo. Sirve para que por un libro alguien decida dar un paso más 25 años después y se haga justicia. Justicia con unas caras que, si cualquiera de ustedes va a Belmez, siguen estando ahí, siguen desafiándonos a todos y siguen siendo las caras, entre comillas, del otro lado. Nuestra función es esta, informar, al menos creo que es la mía, no dogmatizar. Mi único consejo es que no crean en nadie que les diga que sabe la verdad. La verdad hay que explorarla y hay que investigarla. Pocas satisfacciones, muchas vivencias, pero cosas como la de que un periodista te confiese tu trabajo ha merecido la pena, tuvimos que mentir, y tiene razón, merecen la pena. Nunca sabré qué son las caras de Belmez, pero al menos sabré que nos quisieron mentir y nuestra función es que no nos mientan. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Gracias, Iker. Tenemos poquitos minutos para las preguntas que quieran formular. ¿Hay alguna pregunta para Iker? Sí, ya sabía. Oh, no, Pablo Villarrubia, no, por favor. Repetimos. Le conocen como reventador de conferencias, yo aviso. No, lo que quiero hablar... Perdón, estoy cerca de aquí, un poco del otro lado. Es que me siento especialmente emocionado por haber oído una conferencia magistral de mi amigo. Es amigo. Sin duda. Pero los digo eso como investigador, también me identifico plenamente con el trabajo de Iker y ahora se me pusieron los pelos de punta, o sea, el vello de punta. Gracias, como has Pablo. dicho. Sí que lo dices de verdad. Ahora, lo que yo quiero decir a todos vosotros, ¿no? De cierta forma, y preguntar a Iker, ¿no? Que nos identificamos con ese misterio, es esa duda también. No queremos dogmatizar nada. Queremos, de alguna forma, llevar por lo menos esas impresiones, contrastar la información. Yo creo que es el trabajo, nuestra labor, ¿no? Y cuéntanos, por favor, eso sí es muy importante, cuéntanos, por ejemplo, cómo te emocionas, o sea, cuéntanos, eso es muy importante. Yo creo que se ve, ¿no? O sea, explícanos un poco, o sea, a partir de esas investigaciones, cómo es tu emoción. Ya nos has expresado mucho, pero háblanos un poco más sobre eso. Bueno, tú podrías hablarnos mucho más, ¿no? Es que yo soy un tío bastante vergonzoso, ¿no? Bueno, lo que sí es bonito es que, y muy brevemente, ¿no? Hay una cosa bonita, yo he intentado a veces escribirlo y describirlo, aunque sé que es difícil, es que la gente sienta lo que tú sientes. Cada uno somos distintos, ¿no? Pero en lo que es el proceso de investigación te pasan cosas tan maravillosas que yo os aseguro que hay cosas que no he contado porque es que no se iban a creer. Y ya me ven que tampoco soy ningún tío aquí adalid de estamos en otra realidad, de esto existe, ¿no? Pero sin embargo hay cosas tan increíbles, tantas casualidades, tantas serendipias que dicen los que saben, ¿no? Pues no sé, creer que un testigo ha muerto, ir a otro pueblo, preguntar la hora y que sea él, en un ordenador, que se te bloquee el ordenador en una pantalla de internet con cientos de millones prácticamente de páginas que hay en internet y que por error te lleven a una página que es la del testigo que andabas buscando hace 5 años, que en la Biblioteca Nacional, yo esto les doy mi palabra de honor,
estés investigando una cosa de ovnis, se equivoque o no sé por qué el directorio de la Biblioteca Nacional te entregue otra referencia que luego va a ser la pila básica que todo el mundo creía perdida para un caso. Yo quiero romper una lanza pues por compañeros como Pablo, compañeros como Nacho, David, Carmen y por supuesto los yo llamo profesores ya, ¿no? Que nos han hablado, que nos llevan años de ventaja y años de experiencia, ¿no? Pero creo que la generación actual de investigadores en España, de periodistas de investigación, no está mal, ¿no? Porque tenemos muy claro que no somos padres de ninguna verdad y todos hemos mamado en nuestras carnes y de verdad la carretera, la investigación y hemos visto que aunque yo por ejemplo no he visto ningún ovni tan cerca como me decía mi maestro Juanjo, pues dice, joder, es que yo querría también, pues como tú, tirar una piedra y que haga clonk, ¿no? Y que dices, un ovni. He visto muchas cosas, pero nada que me quite las dudas. Y a veces digo gracias a Dios, ¿no? Que seguir con estas dudas para que ustedes sean los que saquen las conclusiones, ¿no? Todos los que hemos investigado, Pablo, nos emocionamos por una cosa, porque cuando investigas de verdad, la gente puede pensar otra cosa, ¿no? Somos personas que por nuestra circunstancia, pues, hacemos programas de televisión, otros hacemos programas de radio, otros escribimos, puede haber un culto determinado al ego, puede haber gente que piense que lo que nos gusta es figurar. Cada persona es inteligente y cada persona sabe perfectamente cuando alguien hace la cosa con corazón, ¿no? Yo lo hago, intento hacerlo, no sé si mejor o peor, pero no solo yo, toda la gente que hemos tenido aquí lo hacen como yo. Nada más. Hola, Iker. Desde tu perspectiva como investigador, ¿en qué crees tú que perjudica casos como, por ejemplo, el de Belmez al gobierno español para que pongan tantas trabas y quieran esconderlo de esa forma, yo que diría, tan cruel? Pues qué interesante. Se nota que también eres el investigador tú, ¿no? Y sabes de qué va la historia, porque es muy difícil de responder eso, ¿no? Es decir, ¿por qué el gobierno nos quiere decir? Bueno, pues te voy a contar la historia que pocas veces ha contado, en el tema de Belmez en concreto. Y creo que no lo he hecho público nunca. En Belmez hay una cosa que pasa. En este país y en casi todos las casualidades influyen mucho, ¿no? ¿Se acuerdan? Y muchos lo habrán conocido, la mujer de Franco, ¿no? Doña Carmen Polo. Bueno, pues ella era una persona bastante devota y bastante creyente en estas cosas, no en el misterio, temas religiosos. Y entonces se enteró de que en un pueblecito de Jaén, antes incluso de que la prensa sacara la primera noticia, algo estaba pasando. Y cuando llegó allí se dio cuenta de algo extraordinariamente raro, es que la iglesia estaba vacía y la casa de María estaba llena. Toda la gente cada día, no voy a la iglesia, es que voy a ver el milagro directamente, ¿no? Y eso en un primer momento no gustó a la autoridad. ¿Por qué? Porque el desorden público estaba ya a la vuelta de la esquina. Yo no digo que obraran mal o obraran bien, obraron igual como tenían que obrar, no lo sé. Mi función es saber la verdad, pero puede que obraron con rotundidad porque había un peligro concreto en Belmez de desbordamiento total. Mira, yo tengo fotos de la gente en Belmez en dos bandos. Belmez, que era un pueblo donde, esos pueblos donde nunca pasa nada. Gente en dos bandos, caras sí y otros caras no, pegándose prácticamente en el centro del pueblo. Hay fotografías de autobuses que venían de Noruega y de pueblos absolutamente de países lejanísimos en la plaza central de un pueblecito de nada en la Sierra de Jaén, donde casi no había ni carreteras. Se tuvo miedo al fenómeno. Pero yo pienso que no miedo al fenómeno de las caras en sí, que también se le puede tener miedo, porque dicen, caramba, es que son caras de otro sitio, ¿qué son estos tíos? Que siguen ahí y que por desgracia han pasado 30 años y la ciencia no se ha metido ahí. Yo hice un congreso, o estuvimos en un congreso de los 25 años, simplemente para mostrar todo esto que les he mostrado hoy, pero bueno, solo sobre Belmez, sería otra conferencia, y que la ciencia investigue. Señores, yo con mi cuaderno, mi cámara y mi grabadora he sacado esto, ahora son ustedes, los científicos de bata blanca, los que tienen que cerrarse en esa habitación y contarnos a nosotros qué son esas caras. Si son un fraude, yo quiero ser el primero en estar ahí para contarlo también, ¿no? Porque será un fraude extraordinario. ¿Qué pasa? Que la ciencia no nos hizo, con perdón, ni puñetero caso. A las caras de Belmez, es un fraude, si eran sales de plata, ya. Luego ves los informes y no son sales de plata, ¿no? Por lo tanto, hay un temor al misterio, pero sobre todo hubo un temor a lo que podía pasar en un pueblo de difícil acceso con miles de personas. Y la operación Tridente, que algún enterado encima dice que no existió, pues se hizo punto por punto, y no solo eso, sino que cumplieron su cometido. Es decir, hoy, 25 años después, 30 años después, preguntas a mucha gente y te dicen, las caras de Belmez, aquel fraude. Yo no les digo, no señores, porque tal. Pero bueno, es triste, ¿no? A veces una sola noticia tira por tierra toda una investigación. Pasamos a la última pregunta. Bueno, primero de todo, quería decirte que nunca pensé
Nunca pensé que alguien que empieza una conferencia diciendo yo no creo en nada, pero os pongo hechos, me iba a hacer pasar la hora o no sé cuánto ha durado de tensión, casi igual que cuando vi los otros, más o menos. Me has tenido en vilo toda la Pero eso es malo, entonces. charla. Entonces, no, lo que decía de los libros, ya no... me ha quedado una duda del tema de las caras de Belmez, algo que yo no sabía y que para mí es nuevo, y es el tema de los huesos. Sí. ¿Cómo es posible que se encuentren huesos, que no se encuentren cráneos, y que eso quede sin investigar? O sea, realmente eso, ¿cuándo ha sido? ¿Cuándo se han encontrado esos huesos? Entonces, ahora... Mire, yo se lo cuento lo más rápido posible, pero ya les he dicho que yo, precisamente, pero como Rafa me comentó, yo pensé que hoy sería más bonito una cosa global, ¿no? La misma conferencia le podría haber dado punto por punto de Belmez, ¿no? Yo he publicado, yo estoy a ver las fotografías, las imágenes, los documentos de todo lo que ha pasado en Belmez y que no quisieron que supiéramos, ¿no? Le cuento muy rápido. En el año 72, el alcalde de Belmez, cuando ven la primera cara, una cara que es muy impactante, que ustedes habrán visto, que parece un Cristo bizantino, que puede que esté retocada, porque esa es muy diferente a las demás, con unos bigotes, o que algunos decían que era sangre cayendo, pues dicen, caramba, lo primero que piensan es que puede haber algo de radioactividad. Era los inicios del miedo a lo radioactivo en España. Entonces dicen, bueno, pues vamos a picar. E incluso va un miembro de la Junta de Energía Nuclear y se hace un foso, creo que es de 80 por 2,80 de profundo. Y entonces ya empiezan a surgir huesos de niños sin ninguna calavera. Es más, pongo a su disposición, y he publicado no solo estas fotos, sino las cestas de huesos, ¿no? Pero hay más. Lo que hicimos, tanto Lorenzo como yo, es investigar el pasado de esa casa. Y le cuento muy rápidamente. En el siglo X eso fue una mezquita funeraria árabe, cuya piedra está en el Museo Histórico de Jaén. Los árabes de aquella época ya sabían que ahí pasaba algo o ya había que rendir culto a los muertos. Pero luego, en 3 etapas distintas de la religión católica, hay 3 iglesias, 2 conocidas y una que se semiconstruyó, ¿no? Antiguamente, y todos ustedes lo saben, los huesos y los muertos estaban al lado del cementerio, estaba pegando a la iglesia, ¿no? Sobre todo en poblaciones rurales. Por lo tanto, evidentemente no es extraño que haya huesos debajo de una casa de cemento. Pero claro, 2 datos. 1, ¿por qué diferentes religiones y culturas, no en otro lugar, sino en ese punto, decidieron enterrar a sus muertos? Y segundo, ¿por qué no había cráneos? Es que nadie lo ha explicado. Lo que aparecen son caras, y de niños. Y bueno, les podía haber traído un montón de información al respecto, pero ahí está. Una cosa más. Nosotros, digo nosotros porque Lorenzo me acompañó y la publicó él también en esta investigación, llegamos a tener en las manos los diarios personales de una de las niñas que vivió en el año 1870 en esa casa, en la casa de don Rodríguez Acosta número 5. Y no solo eso, sino que el propio párroco tenía unos documentos en los que nos contaban cómo un siglo antes de las caras, en el piso 7, bueno, para que vean, es una calle de pueblo con 1, 3, 5, 7 unido. Ya unas hilanderas que trabajaban el tema de los tejidos hablaban de fenómenos de duendes. Tan es así que en las 3 casas se tenía que llamar a una curandera de Cazorla, la Sierra de Cazorla, que muchos conocerán, para exorcizar el lugar, ¿no? Hablamos de otra época. Bien, según esos documentos de esa niña Ramona Díaz, que vivía en aquel lugar, la curandera encontró el mal rollo, lo raro, en un sitio. ¿Saben en cuál? En la cocina, donde 100 años después aparecería la primera cara de Belmez. O sea, la historia de la casa es para una cosa aparte. Bueno, pues Iker, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues vamos a hacer un breve descanso. No sé si se han dado cuenta que esto ha cambiado un poco la estructura, ¿no? Con este televisor que hemos puesto aquí. Les comentaba al principio de la tarde que había un experimento. El experimento se va a hacer, así es que les aconsejo que no se lo pierdan. Dentro de un momento estamos aquí. Hasta ahora.